Bueno, ahora estamos en contacto con David Calles, profesor y youtuber. Él está en España. Esto vino motivado, bueno, justamente por una serie de artículos que habíamos encontrado, que tiene que ver con alguien que se había anticipado, yo diría, a esta era, en donde la pandemia precipitó el uso de instrumentos que ya estaban totalmente disponibles. David, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, no puedo estar allí con vosotros físicamente, que me encantaría, pero encantado. Bueno, sí, sobre todo considerando el frío que hace en Madrid ahora en este momento, ¿no? Sí, bueno, hoy ha salido el sol, menos mal, pero vamos, hemos tenido muchísima nieve estos días. David, usted ha producido algo así como 900 videos con clases de matemáticas y de física. Uno de sus videos tiene 3 millones de visitas. Es uno que usted ha dedicado a la matriz inversa, otro sobre la fuerza electromotriz. Cuéntenos un poquito, porque justamente uno de los grandes debates en Argentina en este momento, estamos muy cerca del inicio del año lectivo. Desafortunadamente tenemos un ministro de Educación que dice que no es necesario declarar a la educación una cuestión esencial desde el punto de vista de las responsabilidades del Estado. Y la pregunta es, ¿hasta dónde se puede llegar con la educación no presencial? Y nos pareció que era interesante que nos compartiera su creatividad y su experiencia a este respecto. A ver, yo siempre digo que lo que hace un profesor en clase es insustituible, que eso es la verdadera enseñanza y que lo que realmente tiene valor de lo que aprendes en la escuela muchas veces no tiene que ver con una ecuación o no tiene que ver con que te aprendas los elementos de la tabla periódica, que lo que realmente importa es hablar con tus compañeros, debatir, trabajar en grupo, colaborar y lo que tu profesor te pueda aportar en clase. Eso es insustituible y no lo puede sustituir un vídeo por muchas visitas que tenga. Dicho esto, evidentemente se puede aprender mucho por internet y si tienes dudas o quieres aprender un tema en concreto, evidentemente puedes recurrir a vídeos en YouTube para aprender prácticamente cualquier cosa, desde matemáticas o cocina o lo que sea, pero siempre digo que está aquí para sumar, sobre todo en la parte más más primaria, la primaria, la enseñanza infantil, la secundaria, el estar en clase y el colaborar con tus compañeros para mí es vital y bueno, pues espero que se ha notado en el confinamiento, de hecho, espero que no sea así y que las clases sigan el ritmo habitual. Bueno, pero a ver, digo, en este contexto, ¿no? Coincidiendo en esto, porque la presencialidad tiene otras cosas, ¿no? Es decir, en definitiva, claro, está demostrado que nuestra inserción en el sistema, desde la guardería, desde el jardín de infantes, cuanto más temprana, mejor hace a la construcción social del individuo. Esto está probado urbi et orbi, ¿no? Claro. Pero después vienen las herramientas de decir, bueno, a lo mejor hay cuestiones que por distancia yo no puedo acceder, o porque mi curiosidad excede lo que me tiró el docente en el aula, ¿no? Y ahí viene, digamos, toda esta cuestión que hace a lo que vos has desarrollado, que me parece tan útil. Contanos cómo empezó todo esto. Pues empecé porque yo soy profesor de academia, de clases de apoyo, no sé si en Argentina se llaman igual, para esos chavales que por las tardes tienen más problemas para aprobar o quieren mejorar sus notas o de alguna manera están pasándolo mal en el instituto. Yo soy profesor desde hace 20 años en una academia ahí. Y hace 11 años, con la crisis económica que hubo aquí en España, supongo que en Argentina también, bueno, en Argentina me siguen muchísimo, por cierto, un abrazo a todos. Descubrí que se habían borrado la mitad de mis alumnos porque sus padres se habían quedado sin trabajo. Me dio mucha pena no poder seguir acompañándolos en sus estudios. Había chavales con los que llevaba trabajando 4 o 5 años y estaban a punto de entrar a la universidad y decidí que, aunque ya lo había pensado otras veces, no lo había hecho nunca porque me daba mucha vergüenza, que lo de grabar vídeos pues estaría genial. Y empecé por eso, pensando que lo iban a haber 20 o 30 alumnos y lo que no me imaginaba es que se iba a viralizar tanto, ni muchísimo menos. Lo que hablábamos antes. Claro que la presencialidad es importante, pero lo que sí puedo decir que después de tantos años ya en YouTube es que se puede aprender muchísimo y bueno, las visitas están ahí y ya no solo las mías, las de Julio Profe en Colombia, que también da matemáticas y otros tantos profesores, y estamos ayudando mucho a muchísimos chavales porque también tiene que cambiar la educación. No, la parte presencial debería dedicarse a otras cosas que no fueran lo que se está haciendo en clase. Para aprender a hacer una ecuación de segundo grado no necesitas ir a clase. Necesitas ir a clase para que tu profesor te explique para qué sirve, para qué se puede utilizar, para que construyas algo alrededor de eso, porque puedes aprender una matriz inversa viendo un vídeo en YouTube, eso seguro. Ahora, por lo que veo, parece ser que, por lo menos en nuestras sociedades,
hispanohablantes. La matemática es un dolor de cabezas en todos lados, ¿no? Sí, no sé cómo serán los países anglosajones, desde luego, porque no lo conozco. Pero sí, siempre ha sido un quebradero de cabeza. Yo sostenía matemáticas en el instituto, con eso te digo todo. Pero luego se me empezaron a dar bien, me apunté a una academia yo cuando era jovencito y terminé sacando muy buenas notas, hice ingeniería. Pero siempre ha sido, pero porque nos enfrentamos siempre a ella con muchísimos prejuicios. Nuestro propio padre nos dice muchas veces, uy, las matemáticas, a mí se me daban fatal. Y entras a clase bastante asustado. Y luego es que nos ha cambiado la forma en la que se imparten matemáticas desde hace 50 años, salvo alguna excepción. Y no tiene sentido. A día de hoy los ordenadores y los móviles hacen operaciones en segundos que yo tenía que hacer a mano cuando era pequeño. Y se sigue haciendo lo mismo y no tiene ningún sentido. Y la física o la química, vamos a cambiar un poco. Ojalá los países se pusieran de acuerdo y cambiaran los sistemas educativos para cambiar eso. Seguimos anclados en el pasado y insistiendo en convertir a los chavales en máquinas de memorizar y en máquinas de calcular. Los queremos convertir en robots y los robots nos dan 1000 vueltas en lo que se refiere a memorizar y a calcular. Vamos a intentar cambiar qué es lo que se nos enseña y que nos digan para qué sirven las cosas que estamos estudiando. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Los chavales de bachiller, que están a punto de entrar a la universidad aquí en España, de física, le preguntan por qué vuela un avión y no te lo dicen, porque nadie se lo ha explicado. Ahora saben hacer un montón de integrales. Pues no, vamos a explicarles cómo funciona un airbag, cómo funciona un móvil, cómo funciona un avión. Vamos a explicarles que las matemáticas están detrás de todo lo que hacemos, que no habría radio si no hubiera ciencia. O sea, si es que eso no se lo contamos. Y eso estoy seguro que les engancharía. Es normal que los chavales ahora sufran. Dicen, si lo tengo en el móvil, si tengo una calculadora en el móvil maravillosa que hace todas las operaciones por mí. Bueno, ahí introducís algo que es un debate fenomenal que se dio, yo diría, a principios, mediados de los 90, cuando comenzaron a aparecer las primeras calculadoras inteligentes. Y se suponía que el proceso de utilización del sistema podría limitar la capacidad en el aprendizaje del cerebro de comprender qué es lo que se estaba haciendo. ¿Vos crees que es una vía de dos ritmos, que se puede entender cómo se hace, pero a la vez es procedente utilizar la tecnología? Claro, evidentemente memorizar y calcular está muy bien porque te estructura el cerebro, pero no hace falta luego que insistamos a los chavales en hacer 50 raíces cuadradas a mano en una hoja de papel. Pongo también siempre el mismo ejemplo. A lo mejor deberíamos enseñarles cuál es el algoritmo informático, que no es la tasa de programar, el algoritmo informático que hay detrás de una multiplicación, o de una suma, o de una división, porque a lo mejor la informática sí que les va, o esa capacidad de estructura del cerebro también les vendría muy bien. Una vez aprendido a hacer una raíz cuadrada, no tiene sentido que insistamos en que hagan 50, porque ¿cuántos de nosotros hemos hecho una raíz cuadrada a mano desde que salimos del cole? Ninguno. Está muy bien que les estructuremos la cabeza, pero creo que insistimos demasiado en el cálculo y en la memorización a día de hoy. Y no tiene sentido. Y los chavales están muy desconectados por eso, porque no entienden para qué. Nunca lo hemos entendido, siempre lo típico de esto cuando íbamos al cole, ¿y esto para qué sirve, profe? Nunca lo hemos entendido, pero es que era menos. Y lo que te decía, en lugar de enseñarles que del hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, ceso y francio, deberíamos decirles la química que hay detrás de un airbag, o detrás de las hormigas, o no lo sé. Creo que deberíamos dar un cambio brutal a todo lo que les están contando, porque pasa en todos los países, O sea, yo recibo vivas de Argentina, de México, de Chile, de Uruguay, de todos los países de Latinoamérica y de España, y a todos los chavales les pasa exactamente igual. Claro. ¿Y esto para qué sirve? Y tienen los mismos problemas y las mismas dudas y las mismas frustraciones todos. Sí, bueno, justamente, probablemente, qué sé yo, tenga que ver también con el hecho de que hoy recibimos cotidianamente un volumen de información tan fuerte, tan continuado durante tanto tiempo, que los métodos de poder absorber en esa información qué es lo que vale y qué es lo que no, sean los que tienen que ser puestos en análisis, ¿no? Claro, sí, la capacidad de tener sentido crítico y de distinguir fake news y de construir un proyecto a partir de la información que se recoge en Internet, eso se debería enseñar en las escuelas, por ejemplo. Claro. Y es importantísimo. No les enseñamos a los chavales a tener sentido crítico. Dicho esto, te puedo prometer, y no quiero haceros la pelota, no es un halago fácil, en Latinoamérica en ese sentido nos dais 1000 vueltas a los españoles. Y la capacidad de análisis crítico y cómo vocaliza o verbaliza o escribe o se expresa un argentino es infinitamente superior a la de un español, eso ya te lo puedo asegurar, al menos en los primeros ciclos, ¿vale? Y eso, por ejemplo, en España no se insiste tanto y es muy importante.
no les enseñamos a los chavales a escribir, a expresarse, a hablar en público. Y son tantas cosas las que tienen que asimilar los chavales a día de hoy. Y decime, un poco. ¿Cómo se genera culturalmente? Yo observo algo que a mí me asombra mucho, ¿no? Sigo mucho la política española y normalmente a la mañana cuando inicio mi mañana, como lo de acá, yo llevo 30 años al frente de esto, 40 en esta actividad, así que lo llevo... No digo de taquito porque hay que trabajar todos los días, pero más o menos. Siempre arranco mirando la 1, el noticiero de la TV española a la mañana temprano. Y la verdad que la capacidad, independientemente de que uno coincida o no, la calidad discursiva de la política española es fascinante. ¿Cómo se produce esa suerte de doble giro, ¿no? Que lo conexo con... ¿Te parece así? ¿Te parece así? A mí lo que me parece es que dicen muchas cosas, pero en el fondo no dicen nada. Eso es lo que me parece. Bueno, eso nos pasa con la política, nos pasa con la política en general. Aquí nos pasa a todos, ¿no? Sí, bueno, también es otra generación. A mí me preocupa la generación de ahora, estos chavales que están acostumbrados a las redes sociales, a hablar, a los mensajes cortos, a Twitter, a 140 caracteres, a un me gusta en Instagram. Esta generación ha perdido mucha capacidad de discurso, ese discurso que tú dices. Sí. Y bueno, también dicen cosas más interesantes que los políticos, eso te lo puedo asegurar, ¿eh? Bueno, David, me alegro que hayas solo hoy sobre Madrid. Te mando un abrazo a la distancia. Gracias por el tiempo y la ilustración que nos has dedicado. Muy amable. Nada, un abrazo gigante y a ver si vuelvo pronto a Buenos Aires y a Argentina, que me lo pasé genial y me tratasteis como en casa. Así bueno, y tenés que venir a conocer Mar del Plata, que es una ciudad extraordinaria. Muchas gracias. Sí, un abrazo. Un abrazo. Bueno, David Calle es un docente, hace 20 años, un día en el contexto de crisis dijo, no puedo perder tantos alumnos, tengo que ir para adelante. Comenzó a dar clases por YouTube y se han transformado en un maestro de todo esto. Aún si fuiste, ya hiciste todo y ya decís, bueno, vale la pena seguirlo, David.